El viento del atardecer soplaba con una extraña calma sobre el pueblo, arrastrando consigo el polvo viejo y los restos apagados de una comunidad que se negaba a hablar en voz alta después de cierta hora. Alejandra, sentada junto a la ventana de su habitación en la fonda, hojeaba un libro desgastado que había encontrado en la biblioteca municipal. Las palabras contenían crónicas de desapariciones, eventos inexplicables y símbolos arcanos trazados con tinta oxidada. Una frase subrayada varias veces llamó su atención: aquel que observe sus propios miedos a través de la madera de los condenados no regresará siendo el mismo. El corazón de Alejandra latía con fuerza, sin saber por qué aquella advertencia le causaba un desasosiego tan profundo. Había llegado al pueblo hacía 2 semanas, huyendo de una ruptura dolorosa y con la esperanza de descansar. Pero la tranquilidad nunca llegó. Desde su llegada, las pesadillas la habían acompañado cada noche. Figuras sin rostro la rodeaban, la empujaban hacia una sombra con forma de máscara que la observaba con ojos vacíos. Al día siguiente, impulsada por una mezcla de curiosidad y perturbación, regresó a la casona de la familia Hidalgo. La estructura estaba abandonada, con sus puertas selladas y ventanas cubiertas de tablas. Sin embargo, alguien o algo había dejado una abertura lateral, justo lo suficientemente grande para que se deslizara entre los escombros. Dentro, el aire era pesado, como si cada rincón de la casa respirara un susurro antiguo. Las paredes estaban cubiertas de moho y la escalera crujía bajo sus pies. Alejandra descendió con una linterna en mano hasta el sótano. La puerta que había encontrado en su primera exploración seguía allí, cerrada con un candado oxidado, pero esta vez estaba abierto. La penumbra del sótano la envolvió como un sudario. Frente a ella, el baúl con inscripciones en latín parecía haberse movido unos centímetros. Sin saber si estaba sugestionada, Alejandra lo abrió con manos temblorosas. La máscara seguía allí, envuelta en el mismo paño de terciopelo, pero algo era distinto. La madera parecía más viva, palpitaba suavemente, como si respirara. Cuando la tocó, un grito seco, lejano pero ensordecedor, inundó su mente. Cayó de espaldas, jadeando. Las paredes del sótano se estremecieron por un instante y el polvo cayó en espirales lentos. Alejandra parpadeó. La máscara ahora estaba fuera del baúl, justo frente a sus pies. La joven quiso huir, pero algo la detuvo. Una sensación de vacío absoluto, como si dejarla allí significara una condena aún peor. Contra todo instinto, la recogió y volvió a envolverla. Mientras lo hacía, notó que el terciopelo estaba húmedo, como si hubiera estado cubierta de sudor o sangre. En su camino de regreso a la fonda, el silencio del pueblo era total. No se oían cigarras, grillos ni voces humanas, solo el crujido de la grava bajo sus pasos. Al pasar por una antigua fuente, el agua, antes estancada, comenzó a burbujear. Alejandra se detuvo. Su reflejo en el agua había cambiado. La máscara estaba en su rostro, pero sus ojos no eran suyos. Eran negros, profundos y lloraban sangre. Corrió sin mirar atrás y al llegar a la habitación cerró la puerta con seguro, la ventana con pestillos y colocó la máscara dentro del cajón más profundo de su maleta.
Esa noche, mientras dormía, una sombra se deslizaba por las paredes de la fonda. Se oía un murmullo en latín y el eco de una respiración que no era humana. La noche había sido interminable. Alejandra despertó con un grito ahogado, empapada en sudor. No recordaba el sueño, pero el peso de una presencia oscura seguía latiendo en el ambiente. Afuera, el cielo apenas comenzaba a aclararse y la niebla cubría las calles con un velo fúnebre. El cajón donde había guardado la máscara seguía cerrado, pero un tenue zumbido apenas perceptible parecía emanar de él. Decidió no abrirlo. En lugar de eso, tomó su cuaderno y comenzó a escribir lo poco que recordaba. Un cuarto sin puertas, cientos de figuras encapuchadas y la sensación de estar siendo arrastrada hacia un pozo sin fondo, mientras la máscara flotaba sobre ella como una luna negra. Más tarde, decidió buscar respuestas. Se dirigió al archivo eclesiástico del pueblo, ubicado en una pequeña iglesia de fachada agrietada. Un sacerdote anciano, de mirada apagada, la recibió con desconfianza. Al mencionar la palabra máscara, el hombre palideció y murmuró una oración. Hay objetos que nunca debieron ser creados, dijo finalmente. El arte puede abrir puertas, pero algunos artesanos abrieron portales. Alejandra insistió. El sacerdote, tras dudar, la condujo hasta una sala oculta tras el altar. Allí, sobre una mesa cubierta de polvo, colocó un libro encuadernado en cuero. Anatemas de la montaña, decía el título. Al abrirlo, se encontró con símbolos idénticos a los grabados en la máscara. Una página en particular la hizo estremecer. El rostro del abismo, tallado por manos malditas, invoca fragmentos del otro lado. No es objeto, es umbral. No se usa, posee. En ese momento, todas las velas del recinto se apagaron al mismo tiempo. Un susurro gutural recorrió las paredes. No provenía de su imaginación. El sacerdote le ordenó que se marchara y que no volviera. Alejandra salió tambaleando, sintiendo una presión helada en la nuca, como si algo la hubiera seguido desde las sombras. Esa noche, la fonda se quedó sin luz. El generador había fallado por primera vez en años. Alejandra encendió una vela y se encerró en su habitación. El aire estaba denso, pegajoso. Se sentó frente al espejo y por un impulso que no supo de dónde venía, abrió el cajón. La máscara estaba allí, pero esta vez con los ojos abiertos. Saltó hacia atrás con un grito y el reflejo en el espejo la dejó sin aliento. La versión de ella en el cristal tenía la máscara puesta y estaba sonriendo. No era una sonrisa humana, sino una mueca torcida, ansiosa, casi voraz. La vela parpadeó, la temperatura descendió de golpe. El espejo comenzó a agrietarse desde dentro, no por fuera, sino como si alguien, desde el otro lado, estuviera intentando salir. La voz llegó con claridad esta vez, no en su oído, sino dentro de su mente. A medianoche abrirás el umbral. Alejandra retrocedió jadeando, mientras la máscara comenzaba a levitar lentamente del cajón, girando sobre sí misma. El reloj marcaba las 11:49.
Corrió fuera de la habitación, bajó por las escaleras, pero cada paso que daba parecía hundirse en un tiempo más lento. El pasillo se estiraba, las luces moribundas parpadeaban con un rojo enfermo. Las puertas de otras habitaciones comenzaron a crujir y a abrirse solas. De dentro salían figuras con máscaras similares, flotando levemente sin rostro detrás. Parecían ecos de antiguas víctimas, atrapadas entre mundos. Alejandra gritó, pero su voz no hizo eco, nada lo hizo. Era como si estuviera suspendida en un lugar sin sonido, sin aire, sin salida. Y entonces sonó la primera campanada de medianoche. La máscara desde el piso superior cayó por las escaleras y rodó hasta sus pies. La voz llegó con claridad esta vez, no en su oído, sino dentro de su mente. A medianoche abrirás el portal. Alejandra retrocedió jadeando, mientras la máscara comenzaba a levitar lentamente del cajón, girando sobre sí misma. El reloj marcaba las 11:49. Corrió fuera de la habitación, bajó por las escaleras, pero cada paso que daba parecía hundirse en un tiempo más lento. El pasillo se estiraba, las luces moribundas parpadeaban con un rojo enfermo. Las puertas de otras habitaciones comenzaron a crujir y abrirse solas. De dentro salían figuras con máscaras similares, flotando levemente sin rostro. Parecían ecos de antiguas víctimas, atrapadas entre mundos. Alejandra gritó, pero su voz no hizo eco, nada lo hizo. Era como si estuviera suspendida en un lugar sin sonido, sin aire, sin salida. Y entonces sonó la primera campanada de medianoche. La máscara, desde el piso superior, cayó por las escaleras y rodó hasta sus pies. La máscara no se detuvo al llegar a sus pies. Con un movimiento que parecía impulsado por voluntad propia, se elevó lentamente hasta quedar frente a su rostro. Alejandra, paralizada, solo podía contemplarla. Ya no era solo madera, ahora tenía una textura que se retorcía sutilmente, como si respirara. Las vetas talladas pulsaban como venas vivas, y los ojos, dos abismos escarlata, la miraban con una conciencia brutal. La segunda campanada de medianoche retumbó en sus huesos. Un espasmo la sacudió. De pronto, estaba en otro lugar. Ya no había pasillo ni posada, tampoco paredes. Alejandra se hallaba de pie sobre un suelo húmedo y rojizo, que crujía bajo sus pies descalzos como si pisara huesos. A su alrededor, una niebla negra flotaba en espirales vivas. En el aire no había oxígeno, sino un aroma dulzón y putrefacto. Frente a ella, alzándose como una puerta formada de costillas gigantes y tejidos palpitantes, estaba el umbral. Una figura aguardaba allí. Era alta, demasiada alta. Su cuerpo estaba envuelto en una túnica de sombra y piel vieja, y de su cuello colgaban decenas de pequeñas máscaras. Donde debía estar su rostro, solo había una versión ampliada de la máscara maldita y ojos que no parpadeaban. Fuiste marcada cuando tocaste el ídolo,
dijo una voz que no provenía de su boca, sino del suelo, del aire, del interior de Alejandra. Ahora tú eres puente, tú eres grieta. Ella intentó retroceder, pero la niebla la apretaba como si tuviera dedos. Su cuerpo temblaba. De su pecho brotaron manchas oscuras, como si algo en su sangre respondiera al llamado del ente. Cayó de rodillas mientras la carne del suelo comenzaba a absorberla lentamente. De pronto, un alarido desgarrador rompió el aire. El ente levantó una de sus manos huesudas y con un solo gesto desgarró el espacio frente a él. Una grieta se abrió en el aire, mostrando su habitación real. Alejandra vio su cuerpo en el suelo, en posición fetal, mientras la máscara se colocaba sobre su rostro por sí sola. La campanada número 3 resonó como un trueno. Alejandra gritó. Todo fue succión, vértigo, vómito de luz y carne. Fue expulsada violentamente del umbral, de regreso a la habitación. La máscara cayó a su lado, inmóvil, pero ahora con rastros de sangre por dentro. Su respiración era entrecortada. No estaba sola. La ventana abierta dejaba entrar un viento nauseabundo. En la esquina de la habitación, una figura encorvada se formaba a partir de humo y sombra. No tenía rostro, pero sí la forma exacta del ser del umbral. Avanzaba hacia ella lentamente, con las articulaciones crujiendo y un sonido de fondo parecido a cientos de murmullos rezando en reversa. Alejandra, impulsada por un instinto que no comprendía, tomó la máscara con manos temblorosas y la lanzó al fuego de la chimenea. El grito que emergió no fue humano. El humo se retorció, la sombra retrocedió y las llamas adoptaron una tonalidad verde mientras la máscara se retorcía entre los leños. Pero algo estaba mal. En lugar de destruirse, la máscara se fusionó con el fuego. Un ojo abierto en el centro ardiente la miró con odio, y entonces una voz familiar, su propia voz, le habló desde las llamas. Tú ya eres parte de mí, aunque me queme. Cada noche te abrirás más. Y en su brazo, como respuesta, una marca apareció. El contorno exacto de la máscara grabado en su piel con líneas rojas candentes. Alejandra se despertó empapada en sudor, sentada en su cama, con la chimenea apagada y el cuarto sumido en sombras. No recordaba cómo había llegado allí. Su brazo ardía. Al levantar la manga, la marca de la máscara seguía grabada en su piel, pero ahora tenía detalles nuevos. 2 líneas curvas bajaban desde los ojos, como si la marca estuviera llorando. Intentó respirar profundo, pero cada vez que cerraba los ojos, flashes de aquella dimensión la golpeaban como látigos. La figura alta, el umbral de carne, las máscaras que murmuraban su nombre. Buscó ayuda. Corrió al único sitio que conservaba cierto orden y lógica, la vieja biblioteca municipal. El lugar parecía intacto, como si el paso del tiempo no lo afectara. Sin embargo,
Al pasar junto a un espejo en el pasillo, su reflejo se detuvo. Ella caminó, pero su imagen no. Estaba ahí, mirándola fijamente, con la máscara puesta y los ojos llorando sangre. El espejo se quebró sin aviso. Alejandra gritó. Librillos polvorientos cayeron al suelo por la vibración. Corrió a la sección de archivos coloniales, guiada por un impulso oscuro. Allí, entre documentos olvidados, encontró una hoja suelta escrita en latín. Al traducirla torpemente, solo unas frases fueron claras. No es una máscara, es un rostro prestado por lo que mora entre los planos. Solo el que la lleva puede abrir la puerta. Solo el que abre se convierte. Alejandra sintió algo detrás. Una sombra, imposible de describir con palabras humanas, brotó del techo. No tenía forma, solo un contorno hecho de huesos y ceniza flotante. Se deslizó hacia ella sin tocar el suelo, emitiendo un zumbido bajo, parecido a un rezo enfermo. Ella corrió sin mirar atrás, volvió a la posada y encerró la puerta con todo lo que encontró. Sin embargo, las voces comenzaron de inmediato. Provenían de las paredes, del espejo del baño, del cajón donde había escondido el paño de terciopelo. Cada objeto que había estado en contacto con la máscara parecía tener memoria. En una especie de trance, Alejandra volvió al sótano de la casona Hidalgo. Con una pala y un pico improvisado, rompió la pared donde había escondido la máscara. La cavidad era más profunda de lo que recordaba. Cuando alcanzó el fondo, ya no había solo piedra, sino carne, paredes que respiraban, gotas negras que caían del techo, y en el centro la máscara, renacida, completa, viva. Se levantó sola del fondo del hueco, flotando. La marca en su brazo ardió como fuego líquido. Su mente colapsó. Escuchó voces superpuestas, todas en su tono de voz, todas diciendo cosas que no entendía, excepto una. Esta vez no te dejaré salir. Ya abriste la grieta, ya formas parte del rostro original. Y entonces el sótano se selló. La entrada desapareció, las paredes se alzaron como montañas vivas, y una lengua de sombra descendió del techo, envolviendo a Alejandra, arrastrándola hacia un espejo que no reflejaba nada, salvo oscuridad líquida y movimiento constante. Gritó por última vez antes de ser absorbida. El silencio era absoluto. Alejandra cayó en una superficie blanda, como piel mojada. El aire era espeso, viscoso, y el cielo sobre ella parecía una bóveda de carne palpitante atravesada por nervios incandescentes. Ya no estaba en su mundo, ni siquiera era un sueño. Estaba en el corazón de la máscara. Frente a ella, una ciudad sin forma se extendía, edificios torcidos como huesos, calles que se curvaban sobre sí mismas, figuras sin rostro arrastrándose entre las sombras. Algunas llevaban máscaras rotas, otras ni siquiera tenían cabeza.
Una voz resonó en su mente. No tenía idioma, pero cada palabra se sentía como una cuchilla abriéndose paso por sus pensamientos. Tú eres la llave. El rostro original está incompleto. Nosotros somos los fragmentos y tú eres el espejo final. Alejandra fue arrastrada por un viento de lamentos. Las calles se transformaban con cada paso, como si la ciudad mutara para encerrarla. Las paredes gritaban, el cielo sangraba, y en medio de una plaza circular, sobre un altar hecho de cráneos alargados, la máscara esperaba, ahora con un rostro humano fusionado en su superficie. Su rostro. No, gritó, esto no es real. Pero lo era. Las figuras sin rostro comenzaron a acercarse, murmuraban su nombre. Una de ellas se sacó su máscara rota, revelando una boca que ocupaba toda la cabeza. Otra tenía ojos en las manos. La rodearon una tras otra. Comenzaron a fundirse en el suelo, como si se disolviera en carne líquida que subía por sus piernas. Alejandra cayó de rodillas atrapada. En ese instante, recordó la nota de la biblioteca. Quien lleva el rostro, abre la puerta. Quien abre la puerta, se convierte. La transformación había comenzado. Su piel ardía, su cara se sentía ajena. Intentó gritar, pero su voz salió distorsionada, como un eco de cientos de bocas. Del altar emergió una figura más alta que todas, hecha completamente de máscaras fusionadas, moviéndose como si fueran músculos. Tenía los ojos de Alejandra. La criatura se inclinó hacia ella y colocó su máscara sobre su rostro original. La oscuridad la engulló. Cuando despertó, estaba de nuevo en el pueblo, de pie, frente a un espejo en la posada. La máscara ya no estaba, pero su reflejo sí la llevaba, y no se movía igual. Alejandra intentó tocar el espejo. Del otro lado, su imagen rió con una mueca antinatural. Lentamente comenzó a golpear el cristal como si quisiera salir o entrar. La última frase resonó en su mente, ahora con claridad. Tú eres la máscara. Ya no existe un rostro verdadero. Alejandra no dormía, no comía, solo observaba. El espejo de la habitación de la posada ya no era un reflejo, sino una ventana hacia ella misma, o lo que fuera aquella cosa que limitaba desde el otro lado. Durante el día, la imagen permanecía estática, pero cuando el reloj marcaba la medianoche, comenzaba a moverse por su cuenta, sonriendo, llorando, observándola fijamente mientras una grieta se expandía poco a poco sobre el cristal. Los días pasaban. Alejandra intentó marcharse del pueblo, pero la carretera simplemente no existía. Cada salida se transformaba en otro callejón que desembocaba en la casona Hidalgo, cuyos muros ahora susurraban su nombre incluso con la luz del sol. La máscara seguía escondida en el sótano, lo sabía, podía sentirla, latiendo como un corazón enterrado bajo tierra, llamándola. Y cada noche, las huellas en el polvo reaparecían, a veces pequeñas, a veces como patas, otras veces humanas, pero al revés. Una madrugada,
Incapaz de soportar el peso de la realidad que se desmoronaba, decidió enfrentarlo. Volvió a la casona. El sótano le recibió con un aire más denso que nunca, como si al abrir la puerta hubiese roto el sello de una cripta sellada durante siglos. La pared que había sellado estaba rota. Desde el hueco brotaba una niebla negra, densa como alquitrán. La máscara estaba allí, en el centro, como si nunca se hubiera movido. Pero ahora tenía algo nuevo, una grieta que dejaba ver una materia viva palpitando bajo la madera tallada. Alejandra levantó la máscara. No lloró, no tembló. Sabía que no tenía elección. La máscara se adhirió a su rostro como una segunda piel. Y esta vez no hubo visiones, no hubo espejos, solo oscuridad y luego paz. El pueblo ha vuelto al silencio. La posada está vacía, la casona cerrada por orden del municipio. Nadie recuerda a Alejandra. Solo los ancianos murmuran como antes sobre la máscara que vuelve a aparecer cada cierto tiempo, siempre a medianoche, siempre en manos de alguien nuevo. Pero ahora hay algo diferente, un nuevo retrato colgado en la vieja biblioteca. Muestra a una mujer de mirada fija y sonrisa tenue. Lleva una máscara bajo el brazo y en el reverso del marco, escrito con sangre seca: yo soy el rostro, yo soy la herencia. Si te atreviste a mirar tras el rostro, suscríbete y activa la campana. Hay muchas otras máscaras esperando ser descubiertas.